así como a mis colegas del mundo académico, digamos, tanto del Colegio de Jalisco como aquí mismo del campus CUSEA. Bueno, miren, pues yo estoy muy contento de que tengamos este evento, de que tengamos esta oportunidad de reflexionar sobre un tema que parecería un tanto olvidado en la agenda del México de hoy, que es el tema municipal. Eh, realmente, hace algunas décadas, eh, un grupo de investigadores nos dedicábamos con mucha pasión al tema municipal porque considerábamos que realmente la transformación que estaba teniendo el municipio, el gobierno municipal en México, iba a generar los primeros pasos para un México mucho más democrático, mucho más descentralizado, mucho más participativo y pues esto considerábamos que realmente iba a ser una transformación profunda del país de abajo hacia arriba. Ah, y en cierta forma así inició la historia porque empezaron alternancias políticas importantes, empezaron sistemas de participación ciudadana muy importantes, algunos de los programas estelares ahora a nivel federal, eh, sus primeros experimentos se hicieron en el ámbito municipal. Entonces, bueno, por todo ello, pues realmente nosotros con un gran entusiasmo llevábamos a cabo estudios diversos y la reforma de 1983, sin duda, pues pensábamos y así parecía, marcaba un nuevo episodio en la vida de los niveles municipales de gobierno en nuestro país. Ya luego los 40 años tienen sus luces y sus sombras. Para eso estamos reunidos, para platicar de eso durante estos 2 días, porque sin duda alguna ha habido avances y sin duda alguna ha habido estancamientos. Parecería, y lo debo decir como estudioso del tema, que en el México de hoy estamos más bien en un retroceso en el tema de la reflexión sobre los municipios y del papel de los gobiernos municipales en nuestro país. Sin embargo, bueno, pues de eso trata el evento. Habrá presencia de alcaldes. El día de mañana estará con nosotros el presidente municipal de Zapopan y también tendremos eh, paneles con colegas del mundo académico sobre estudios de gobiernos municipales y también exalcaldes que nos acompañan, ya varios de ellos aquí presentes en la sala, y que nos van a compartir su experiencia en la vida de los gobiernos municipales. Entonces, creemos que esta reflexión es importante. Lo que finalmente nuestra intención es volver a poner el tema municipal en la agenda, en la agenda de las plataformas de los partidos políticos que buscarán la presidencia, las gubernaturas, las senadurías el año próximo y que esperamos que el tema municipal no sea un tema olvidado. Entonces, pues muchas gracias a todos, particularmente yo quisiera agradecer a la doctora Carmen Navarro, quien hizo un largo viaje para estar con nosotros y quien es nuestra conferencista del día de hoy. Pero para nosotros era muy importante empezar a hablar del municipio, pues revisando qué pasa en el mundo con este nivel de gobierno. Entonces, muchas gracias a todos y pues aquí estaremos trabajando estos 2 días. Gracias. Muchísimas gracias al doctor Enrique Cabrero Mendoza, director del Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Y bien, a continuación quiero dejar en el uso de la voz al doctor Antonio Sánchez Bernal, director de la División de Economía y Sociedad. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto saludarlos en estos reflexión de a 40 años de la reforma municipal. Quiero decir primero que como director de la división agradezco al rector, al maestro Gustavo Padilla, todo el apoyo a este evento. Muchísimas gracias, rector. Siempre apoya todos los eventos académicos, nuestros proyectos de investigación, pero también esta capacidad de difusión y de discusión y debate que tenemos en el CUSEA. Agradezco también a la secretaria general de Zapopan,
su presencia, al regidor, al maestro Tonatiuh Bravo, pues bienvenidos. Doctor Cabrero, doctor Roberto Arias, pues aquí estamos ahora sí que unidos a favor del municipio 40 años después. No sé si para bien o para mal. Y pues muchísimas gracias a doctora Carmen Navarro, que nos va a dar una conferencia realmente muy relevante y sustancial sobre lo que está pasando con los gobiernos municipales en el mundo. Yo escribí tengo 30 años haciendo investigación sobre gobiernos municipales y escribí un artículo así como de, ya no vuelvo a escribir sobre los municipios, que se llamó Los municipios de solución a problema, un poco de política pública. Y entonces cuando se inició la reforma, pues había una expectativa enorme sobre los que podía lograrse sobre la descentralización. Y ya lo comentó el doctor Cabrero, cuando se hablaba de la capacidad de planeación, de ordenamiento territorial, urbano, cómo las ciudades iban a ser mejores por la planeación urbana, el ordenamiento territorial para protección del medio ambiente, su capacidad financiera fortalecida por el impuesto predial y la cooperación intermunicipal como una solución a problemas colectivos y el ordenamiento y el impulso a las metrópolis por esta capacidad gubernamental, pues todo el mundo hablaba de los gobiernos municipales como soluciones al modelo de desarrollo de país que nos estábamos planteando 80s, 90s. Y bueno, algo pasó y ahora todo el tiempo hablamos de los municipios como un problema. La seguridad pública es un problema porque los municipios se infiltró el crimen organizado, es la más débil, no funcionan, no tenemos agua potable porque los municipios no tienen capacidad para dotar de agua potable, son ineficientes, no han profesionalizado sus funcionarios públicos, etcétera, etcétera. Creo que este evento, que es una reflexión que se está haciendo y que espero tenga alcance nacional por las personalidades que nos van a acompañar durante estos días, pues sea un análisis equilibrado de por qué pasamos de hablar de los municipios como una gran solución y ahora los vemos como un gran problema. Yo les deseo a todos que aprendamos mucho, que intercambiamos ideas, experiencias y sobre todo que, como dijo el doctor Cabrero, podamos rehabilitar al municipio en la agenda nacional, porque todos vivimos en un municipio y nuestra calidad de vida depende directamente de lo que hagan las gestiones municipales. Yo creo que es crucial volver a poner al municipio en la agenda nacional. Pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias al doctor Antonio Sánchez Bernal, director de la División de Economía y Sociedad. Y bien, a continuación dejaré el micrófono para escuchar la intervención del maestro Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, regidor del Ayuntamiento de Guadalajara y ex rector general de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, distinguidas y distinguidos miembros del Presidium, estimadas y estimados participantes. Primeramente felicito esta iniciativa que para mí es más optimista de lo que sus organizadores, por lo que veo, han dicho en sus palabras previas. Felicito la iniciativa porque efectivamente a 40 años vale la pena hacer un análisis, una buena valoración de qué ha pasado con el tema del gobierno local. Yo diría que a la debilidad estructural que siempre han tenido desde el punto de vista fiscal, hacendario, los municipios, se le intentó dar un primer remedio a partir, ustedes lo recordarán, de la creación de la coordinación fiscal. La coordinación fiscal pretendió, cuando esta se aprobó en 1978, que las potestades tributarias de los municipios, de las entidades federativas y del gobierno federal no se
encimaran una y otra para obtener, a final de cuentas, una buena recaudación para todos que se distribuiría a través de la coordinación fiscal. Esto en 1978 en realidad fue un primer piso que le dio potestades tributarias más claras al municipio y le permitió tener algunos recursos seguros como participaciones de la federación. Sin embargo, bueno, las reformas del 83 y del 99 confirmaron una gran cantidad de atribuciones a las que se refirió quien me antecedió en el uso de la palabra. Ordenamiento territorial, una serie de responsabilidades, no solamente en materia de servicios públicos de carácter local, sino otras de carácter estatal o de concurrencia, federación, estado, municipio. Sin embargo, lo que es un hecho es que junto con la descentralización de las atribuciones, no hubo en realidad una gran cantidad de descentralización de recursos para hacerlas, ¿no? Y entonces nos vimos en una paradoja. Para algunas cosas que había recursos, no había controles presupuestales y se abrió un filo de corrupción en el municipio. Y para las que había controles presupuestales, no había mucho dinero a fin de que pudieran realmente cumplirse. Yo sostengo, y no, evidentemente no va a ser un tema de hoy, el histórico, pero nunca quedó resuelto el tema de federalistas o el federalismo contra el centralismo. En realidad yo sostengo que los últimos gobiernos de México, independientemente del signo partidista que han tenido, todos, sin lugar a dudas, han vuelto a hacer prevalecer un centralismo. ¿Sí? Le seguimos llamando gobierno, una república federal, pero todos los hilos constitucionales que le dan atribuciones al Congreso de la Unión pueden terminar prácticamente con todas las atribuciones municipales en materia hacendaria, sin que pase más que una votación de las que acostumbran ustedes ver por la televisión, de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, porque tratándose de ingresos, son las dos cámaras. ¿Sí? Entonces, yo sostengo que a esta reforma, en realidad, hubo en años posteriores una serie de eventos que en la práctica fueron una paulatina contrarreforma de centralización. Y ahora, en lo que va de este periodo, esto se ha visto todavía mucho más claro o mucho más marcado, ¿no? De tal manera que prácticamente desde la federación se vuelve a ocurrir lo que ocurría antes del 83, desde allá se está decidiendo hasta el otorgamiento de una beca, por ejemplo, ¿no? Que es lo que actualmente está pasando. Sin embargo, yo no soy tan pesimista. Yo sí veo que del 83 y del 99 para acá, sí se ha generado estructuras municipales, iniciativas de innovación municipal en varias partes del país que han generado estructuras capaces, en algunos casos, de logística, de infraestructura municipal, de servicios públicos, etcétera, ¿sí? No todo está perdido. En otros casos, en la mayoría quizás lo que vemos es una debilidad institucional y una debilidad presupuestaria. Voy a dar unos datos comparados. Antes hablábamos 80% del gasto de la federación, 16% las entidades federativas, 4% los municipios. Hoy, para no darlo en esos tres, les digo que revisé el proyecto de presupuesto de la federación para el año entrante y es el 15% del total del presupuesto las aportaciones a entidades federativas y municipios. Esto nos da una idea del problema.
Concluyo diciendo lo siguiente. Tres cosas. En México hay una debilidad presupuestal crónica, le llamamos. Porque en México, 25-26%, tomando en cuenta la renta petrolera del PIB, representa el presupuesto. En comparación con países del mismo tamaño, estamos hablando de un presupuesto muy pequeño para su tamaño de población y de PIB. ¿Sí? Entonces, esa debilidad general del Estado mexicano, del país, pues se le transmite a los municipios y evidentemente es el eslabón más débil de la cadena y por lo tanto el que más resiente. Sin embargo, todos los que estamos aquí sabemos que las tendencias de población son todas a un crecimiento de las zonas urbanas y de las zonas metropolitanas. Entonces, la tendencia de distribución presupuestal va en sentido inverso a las de la tendencia de vida de la población. Eso va a tener que llevar a un replanteamiento y por eso de ahí mi optimismo, de que finalmente va a llegar un momento en el cual va a tener que ser replanteado. El otro es el agobio de los gobiernos nacionales o gobiernos federales. Es decir, gobiernos nacionales decidiendo temas específicos locales van en contra de toda la lógica de atención a las ciudadanas y ciudadanos. Entonces, finalmente son tendencias que van a terminar por replantearse en otros nuevos esquemas. Termino felicitando la iniciativa y van a ver que van a salir cosas buenas. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, regidor del Ayuntamiento de Guadalajara y ex rector general de la Universidad de Guadalajara. Y bien, a continuación escucharemos el mensaje y posterior declaratoria inaugural del maestro Luis Gustavo Padilla Montes, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, me da mucho gusto compartir con estas autoridades en sus diferentes ámbitos el presidium en donde cada una y cada uno de ustedes pues representan una fortaleza y que le da sentido al seminario que hoy iniciamos. Primeramente reconociendo el trabajo del Colegio de Jalisco. Estamos seguros que la colaboración que hay entre la Universidad de Guadalajara y el Colegio de Jalisco fortalece la profundidad y el alcance del análisis de los problemas contemporáneos, sumado a la visión y al liderazgo que por varios años el Instituto de Investigación en Políticas Públicas y Gobierno y todo el grupo de profesoras y profesores investigadores incluidos y adscritos a uno de los departamentos más importantes de la Universidad de Guadalajara, académicamente hablando, que es el Departamento de Políticas Públicas, en el que se integra el doctor Enrique Cabrero, un distinguido profesor universitario con una gran trayectoria y que tomó la decisión de venirse a Guadalajara, a Jalisco, a la Universidad de Guadalajara, a su universidad, y que si me lo permiten, en mi calidad de universitario, pero también como rector de CUSEA, vemos una gran oportunidad de fortalecimiento para la construcción de redes, ¿no? Uno de los grandes objetivos del instituto es trabajar con redes internacionales de investigación, y eso obedece seguramente la presencia de la doctora Carmen Navarro de la Universidad Autónoma de Madrid, una experta, una profesora experta y que hoy nos va a hablar de precisamente de la visión europea y la visión de España y muy particularmente desde su trabajo de investigación sobre el rol del municipio en el siglo XXI y que esto solamente forma parte integral de un conjunto de iniciativas que tienden al fortalecimiento
de la discusión académica, pero también con el fin de tener incidencia en las políticas públicas. Lo hemos dialogado junto con el señor rector general, el presidente de la propia FIL, licenciado Raúl Padilla, que en paz descanse, que justo la Feria del Libro era un gran escaparate y es un gran espacio todavía para seguir discutiendo estos grandes temas contemporáneos. Y por eso me da mucho gusto que incluso vamos a ser muy pronto sede de un foro, de un espacio privilegiado sobre la discusión de las políticas públicas a nivel internacional. Así que el hecho de tener este seminario abierto, por cierto, porque hay un seminario permanente del instituto, pero este seminario no solamente es entre especialistas de las disciplinas, ya escuchamos aquí, bueno, en realidad, de alguna otra manera, todas y todos los que están de este lado tienen alguna experiencia en política pública, academia o administración o gestión gubernamental. Pero lo más importante es que este seminario es abierto. Y a mí me da mucho gusto en ese seminario poder ver estudiantes de diferentes licenciaturas del centro universitario y ojalá nos acompañen estudiantes de otras licenciaturas fuera del centro universitario, porque déjenme decirles que lo que se va a estudiar en estos días, lo que se va a reflexionar en estos días, cae en disciplinas de las ciencias sociales, las ciencias humanidades, las jurídicas, particularmente la ciencia política sobre todo. Porque el problema en el que estamos inmersos como ya lo planteó el maestro Tonatiuh, el doctor Cabrero, el doctor Antonio Sánchez Bernal, pues es un problema tan complejo que no lo podemos resolver desde las disciplinas afines en nuestro campo. Tenemos que trabajarlo, tenemos que repensarlo y tenemos que invitar a otras disciplinas a que se sumen a este análisis profundo. Porque me parece que lo que no es este seminario es que sea un seminario académico. Lo dijo muy claramente el doctor Enrique Cabrero. El objetivo es ponerlo en la agenda pública. El objetivo es abrir una discusión intelectual sustentada, pero con el fin de que esto termine en políticas públicas. Y por eso nos da mucho gusto que el diálogo se realice justo con referentes en la gestión pública, en la administración pública, en el ámbito gubernamental y sobre todo esperemos que esto llegue y tenga resonancia también en los ámbitos legislativos. Como ya lo mencionaba, quienes me antecedieron, pues evidentemente yo no puedo dar una aportación muy profunda, ni es mi caso, porque voy a hablar como rector para inaugurar, pero no quiero decir que también hay una gran oportunidad en el municipio con independencia de la reforma y las condiciones en las que están. Voy a poner el caso de ciudades, de municipios que han logrado con poco hacer mucho. Hoy estamos viendo un cambio de sociedad, estamos transitando de una sociedad de conocimiento a una sociedad digital, con la limitante legislativa que tenemos, regulatoria, con las restricciones que ya comentó claramente el maestro Tonatiuh en cuanto a la hacienda pública y el pacto fiscal o el régimen fiscal en el que funcionan con todas las limitaciones. Hay que mirar a la ciudad en un regreso a el rescate de lo público. Hay que mirar a la ciudad también como un gran gestor y promotor de cambio social. Hay que ver a la ciudad como un medio para el rescate cultural. Hay que ver al territorio, al municipio, a la ciudad como por ejemplo, en una de las grandes responsabilidades que tiene o facultades más que responsabilidades, tiene que ver con la movilidad social, con el desarrollo económico. Hoy, vean ustedes cómo están cambiando los sistemas regionales de innovación, por ejemplo, ¿no? Aquellas ciudades que se insertan en polos regionales,
¿no? Y cuando hablo de región, no hablo de territorio, hablo de los cambios que se están dando, en cómo se van concatenando los municipios con las regiones con los ecosistemas con los hubs. Y esta es otra gran oportunidad todavía que existe para repensar también en esa gran reforma. Yo me imagino que en algún momento, si hay las condiciones políticas o no, no lo sé, pero yo me imagino que en algún momento tenemos que dibujar el municipio que soñamos. Y la pregunta es, ¿cuál es el municipio que soñamos en el siglo XXI? ¿No? Entonces queda para ello una discusión, conocer las diferentes visiones, y a mí me gustaría que CUSEA, la propia Universidad de Guadalajara, junto con el Colegio de Jalisco y con la experiencia de los aquí presentes y quienes van a participar en estos días, pues también dibujáramos, pero con un elemento adicional, que escuchemos a los jóvenes. A mí me parece que tenemos que abrir un espacio para escucharles también a los estudiantes, tanto de licenciaturas como de las maestrías que están aquí en el centro universitario, porque también es pedagógico este seminario. Es parte de este ejercicio. Entonces yo quiero pedirle de favor aquí a mi jefe de departamento, a Alberto, del cual también yo estoy adscrito, que por favor invitemos a todos nuestros estudiantes a que se involucren de una u otra manera en este seminario, para que haya una agenda permanente. Por lo menos yo supongo que este seminario no concluye con la clausura y agotar el programa, sino que la intención es abrirlo y generar las condiciones para poder plantear alternativas. Yo termino mi mensaje pues agradeciendo y reconociendo el gran trabajo que estamos haciendo como Universidad de Guadalajara, como centro universitario, y desear que efectivamente se cumplan los objetivos con los cuales se pensó, se diseñó y se está llevando a cabo este espacio. Así que sin más formalidad, pues enhorabuena por los trabajos de este seminario, y nos quedamos ya con todo el interés de poder escuchar a la doctora Carmen Navarro, que seguramente nos traerá una serie de reflexiones muy importantes en este propósito. Muy buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Gracias por esta declaratoria inaugural. Queremos primero, antes de iniciar con la conferencia, nos gustaría hacer una toma oficial, una toma de fotografía oficial con el Presidium, y posteriormente pasaremos ya a la toma. Pero primeramente aquí nos ponemos de pie solamente para tomar la fotografía oficial. Muy bien, queremos agradecer a nuestro presidium. Los invitamos a tomar su lugar al frente. Tenemos lugares reservados para quienes nos acompañan en el presidium. Y permítanme, antes de iniciar, presentar a nuestra invitada. Primeramente, agradecerle su presencia a Carmen Navarro Gómez. Ella es profesora titular del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid. Sus ámbitos de especialización son el gobierno local y las políticas públicas. Es miembro de redes internacionales de investigación para el estudio de las democracias locales, en los que analiza la realidad local española en perspectiva comparada. Pertenece al Consejo Ejecutivo de Research Committee on Comparative Studies of Local Government and Politics de la Asociación Internacional de Ciencia Política. Entre el 2006 y 2010 fue vicedecana de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, y en 2010 a 2014 sirvió como directora de su Departamento de Ciencia Política. En la actualidad es subdirectora del Instituto de Derecho y Gobierno Local de la universidad,
desde donde dirige los informes anuales de políticas públicas locales en municipios de la Comunidad de Madrid. Así es de que le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Hay alguien? Muchas gracias, autoridades, compañeros de la División de Economía y Sociedad, participantes, audiencia, participantes en esta jornada, tanto los que están aquí presencialmente como los que nos acompañan online. Es un placer para mí, estoy muy agradecida por la invitación que se me ha cursado para participar en este foro tan relevante y espero arrojar algunas ideas y algunos datos que sirvan como arranque y comienzo de esta reflexión de estas jornadas tan interesantes que se han organizado. Cuando me trasladaron la invitación para desarrollar una conferencia sobre el papel de los gobiernos locales en el mundo de hoy, pensaba que era un tema que ofrecía un desafío, un reto que se podía analizar desde diferentes maneras. Hay formas de analizarlo empíricas, teóricas. Los gobiernos locales son muchos, hay muchos en el mundo, hay muchos. Eso es una de las fortalezas que tenemos los investigadores, que podemos hacer análisis comparados con un enorme grado de sistematicidad y de solvencia en los análisis estadísticos, por ejemplo. Y lo que decidí al final es plantearme la reflexión, la conferencia, intentando dar respuesta a 3 preguntas. Una pregunta más teórica o normativa del deber ser y 2 preguntas más empíricas de datos. La pregunta más normativa o más política, más teórica sería: ¿es una buena idea la descentralización? Es decir, ¿aportan los gobiernos locales un valor añadido en nuestras sociedades, en nuestros sistemas políticos? Porque creo que es el punto de arranque. Defender, tener argumentos para defender o no las democracias locales, los gobiernos locales, la descentralización, la autonomía local. La segunda pregunta, ligada con temas de descentralización, sería una pregunta que tiene que ver con la confianza política de los ciudadanos en los gobiernos. ¿Tienen los ciudadanos, y hablo del mundo, voy a ofrecer datos del mundo, ¿tienen los ciudadanos confianza en los sistemas políticos? Lo que nos estaría poniendo sobre la pista de que es buena la descentralización y hay que proceder a la descentralización. Los niveles de confianza política nos dicen mucho sobre la calidad de nuestras democracias y sobre la capacidad de las instituciones de afrontar los retos colectivos, los problemas que tienen que abordar y, por lo tanto, saber cuál es el nivel de confianza de los ciudadanos, que lo aproximamos a través de los barómetros que existen, es también relevante y una forma de aproximar el tema. Y finalmente, me gustaría responder a la pregunta sobre la fortaleza de los gobiernos locales en el mundo. Y es una pregunta que la aproximo a través de la medición de los niveles de autonomía local que están analizados, trabajamos con índices y nos permiten, si no de todo el mundo, sí dar datos sobre el estado de la fortaleza de los gobiernos locales en hasta 57 países, que incluye, por cierto, México. Bien, pues avanzo y paso a intentar dar respuesta a estas 3 preguntas. ¿Es una buena idea la descentralización? Y la descentralización, en teoría, es decir, tenemos teóricos que la defienden la fortaleza de los gobiernos locales. Hay incluso nuestro colega recientemente fallecido, Benjamin Barber, el que acuñó el concepto del strong democracy, de democracia fuerte, basado en la participación, en la implicación de los ciudadanos en la vida pública, que se refería sobre todo a los gobiernos locales. Él afirmaba que si no existieran los gobiernos locales, habría que inventarlos. Él es alguien que acabó su carrera académica publicando un libro muy interesante proponiendo que los alcaldes gobernaran el mundo. If mayors rule the world. Pensaba y defendía que las democracias locales son los sistemas políticos más antiguos, existen desde mucho antes de los gobiernos nacionales, de los estados-nación, tienen un nivel de resistencia y de capacidad, de potencialidad, de capacidad de afrontar problemas que hace que cuenten con ese pragmatismo de los
políticos, de los líderes, de los electos locales, que según él, si se reunieran, podrían abordar los problemas y dar muchas soluciones a estos weak problems, a estos problemas malditos que enfrentamos en la sociedad. Entonces, ya no solamente él, sino teóricos que vienen desde Tocqueville, pasando por Sharp, Santon, Stoker y muchos otros, al final lo que acaban es identificando 3 valores de los gobiernos locales. Dicen, los gobiernos locales son superiores en 3 cosas: en promover la libertad, en promover la participación y en promover la efectividad de las políticas públicas. Bueno, pues si lo defienden, tienen sus argumentos teóricos y tienen sus argumentos teóricos basados en los siguientes argumentos. En cuanto a la libertad, ¿promueven los gobiernos locales la libertad? Pues los teóricos lo que nos indican es que la promueven en diferentes sentidos, porque para empezar, su mera existencia hace que el poder político esté partido, digamos, que no haya que el poder político no esté en unas solas manos, que no exista un monopolio, que no se pueda ejercer un poder arbitrario, sino que existan unos contrapesos. Pero este elemento de libertad pues también nos habla de la descentralización, el hecho de la descentralización como una virtud, y nos habla también de que la existencia de gobiernos locales puede ser el equivalente a el libre mercado en términos ciudadanos. Esta idea de votar con los pies, voto con los pies porque si no estoy satisfecho con las políticas de un municipio, puedo siempre ir a otro municipio que me ofrezca una mezcla, un mix de impuestos y servicios y políticas públicas que se acomode a mi realidad y se acomode a mis necesidades. Esta sería la idea de libertad y no me resisto a dejar de nombrar el gran lema de Tocqueville, de Alexis de Tocqueville, este francés al que le enviaron a mediados, la primera parte del siglo XIX a Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, a analizar los sistemas de prisiones, y él acabó escribiendo Democracia en América, observando cómo los ciudadanos en las localidades de Nueva Inglaterra se reunían en las plazas y decidían conjuntamente. Y él dice, es en las comunidades locales donde reside la fuerza de los pueblos libres. Las instituciones locales son a la libertad lo que las escuelas primarias a la ciencia, la ponen al alcance de la gente, enseñan a apreciar su disfrute pacífico y les acostumbran a hacer uso de él. Alexis de Tocqueville. Bien, esto sería una primera idea, que es la idea de libertad. La idea de participación es bastante obvia. La participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, la implicación en los procesos de toma de decisiones, es viable únicamente en lo local. El propio gran teórico de la teoría política de la democracia, Robert Dahl, cuando habla de democracia en el nivel nacional de gobierno, habla de poliarquía, habla de democracia procedimental, mientras que la democracia en lo local, ese demos kratos, el pueblo tiene el poder, se da en lo local. Y esto lo vemos en los municipios a lo largo y ancho del mundo. Cómo se ponen en marcha, se intensifican y tienen cada vez más presencia esos instrumentos y mecanismos de participación de los ciudadanos en la vida pública. Y hablo de los presupuestos participativos, de las audiencias públicas, de los ciudadanos, de los jurados ciudadanos, de los consejos de barrio, de distrito, en los que los ciudadanos se implican. No digo que reemplace la democracia representativa, pero sí la complementa y permite que el insumo ciudadano penetre en las decisiones públicas entre unas elecciones y otras. Y además también en temas de participación hay algo que se destaca, que es que son también buenos los gobiernos locales como forma de socializar y de formar en la democracia a los representantes políticos. Tenemos identificado que existe un cursus honorum en la carrera política en lo que los representantes, los políticos, la élite política suele empezar en los municipios y va ascendiendo a otros niveles de gobierno a ejercer los cargos electos. Pues esa socialización que se tiene
con la democracia y con los usos democráticos y con los procesos de toma de decisiones en lo local es vital. Son las guarderías, se llaman así las guarderías para la clase política, y esto es muy relevante. Y en tercer lugar, esta efectividad. Los gobiernos locales son los que están en mejores condiciones, estarían en mejores condiciones para interpretar las condiciones de la sociedad, de la comunidad, interpretar su realidad, identificar los problemas y demandas y poder adaptar sus políticas a ellos. Es la cercanía a esos problemas, esas demandas, a esas comunidades, la que hace que se produzca esto que se denomina como el genio del lugar, the genius of the place, la superioridad por la capacidad de identificar demandas, problemas, adaptarse a esas demandas o problemas de una comunidad en concreto. Pues bien, esto nos permite tener una primera aproximación teórica que se ha basado en argumentos de autores que han reflexionado sobre este tema. Pero no descubro nada nuevo si afirmo que no en todas las realidades de los gobiernos locales a lo ancho y largo del mundo identificamos estos tres valores. Mucha participación ciudadana, consiguen la libertad, son muy eficaces, porque existe o puede existir una discrepancia entre lo normativo, entre este deber ser, este ideal, y lo positivo, lo que de verdad, lo empírico, lo que de verdad encontramos en la realidad. Y entonces no nos es suficiente responder a esta pregunta si queremos dar respuesta al papel de los gobiernos locales. Necesitamos ir algo más allá, y ese ir algo más allá es hablar de confianza política. Confianza política, ese recurso vital para las prácticas básicas de la democracia, la confianza política, esa confianza que es relacional. Hay un sujeto que es el que confía o no en un objeto, en una institución, confía en ellos, confía en que sea capaz de responder a los desafíos y de mejorar la vida de los ciudadanos. Pues la confianza política es muy importante en las democracias, contribuye a que se respeten las leyes, contribuye a que participen los ciudadanos, contribuye a que podamos abordar problemas complejos. Si hay confianza política en los gobiernos, existe una mayor posibilidad de resolver mejor los problemas. Lo hemos visto en la pandemia, cuando hemos visto y está estudiado cómo diferentes estados con diferentes niveles de confianza política han sido los que han tenido más confianza, los que disponen de más confianza, han sido capaces de unir a la población para comportamientos como respetar los confinamientos, someterse a las campañas de las vacunaciones. Esto en Europa se ve muy bien, por ejemplo, en países como Grecia ha habido una tasa menor de vacunación en comparación con otros como España, por ejemplo, y se atribuye a los niveles de confianza política. Entonces, esta confianza política, saber si los ciudadanos confían en los gobiernos locales, nos daría un argumento más para poder defender si estamos en el buen camino, si es que se ponen en marcha procesos de descentralización. Y por lo tanto, la pregunta segunda sería, ¿confían los ciudadanos en los gobiernos locales? Y aquí tendríamos tres modelos o tres teorías que nos llevarían a tres posibles respuestas. La teoría de la indiferencia, ahí debería poner indiferencia, la teoría del big is beautiful y la del small is beautiful is great. La teoría de la indiferencia lo que nos plantearía es que no hay una distinción en la confianza que expresan los ciudadanos a los diferentes niveles de gobierno, porque aquí lo que vamos a hacer es comparar entre la confianza a los gobiernos locales y la confianza a los gobiernos nacionales. La teoría de la indiferencia diría, bueno, los ciudadanos en general no distinguen, no saben qué es responsabilidad de cada nivel de gobierno. Los políticos, de hecho, muchas veces cuando hablamos con políticos y los técnicos se suelen quejar. Yo, asesorando a algún gobierno local por mi región, pues me comentan apesadumbradamente alcaldes, mira, me han castigado en las elecciones por un centro de salud que no se ha construido y finalmente yo no soy el responsable del centro de salud, la salud la lleva el gobierno del estado, el gobierno regional. Bueno, pues esto apoyaría
una posible respuesta que podrían dar los ciudadanos ante esta pregunta. ¿Tiene más confianza en los gobiernos locales que en lo local? Otra respuesta sería: hay más confianza en los gobiernos nacionales y hay argumentos buenos y poderosos para defender que los ciudadanos se expresaran en ese sentido, en términos de competencia, sobre todo, y en términos de integridad. Se podría llegar a pensar que los ciudadanos podrían llegar a ver a los gobiernos nacionales como más competentes porque tienen más recursos, tienen más posibilidades, más capacidad para proveer políticas públicas que sean eficaces. Recursos económicos, recursos administrativos, recursos de personal, recursos de conocimiento. Y tendrían también un nivel mayor de integridad, es decir, la institución actúa con honradez y respeta las normas éticas. Estos dos elementos quizás los veríamos más reflejados o se podrían ver más reflejados por los ciudadanos en los gobiernos nacionales porque vieran a los gobiernos locales como unos gobiernos capturados en ocasiones por pequeños grupos en donde se practican políticas clientelares o políticas corruptas. Esto está también muy analizado que podemos llegar a verlo. La teoría del small is beautiful, sin embargo, lo que nos llevaría es a decir, bueno, hay razones poderosas para pensar que puede haber más confianza en los gobiernos locales. Puede haber más confianza porque la competencia no solo tiene que ver con que haya más recursos de personal, económicos, financieros, sino que además lo que haya es una mayor prestación de interés, se presta más interés a lo local, un sentimiento de identidad. Confío en algo que me es más cercano, que forma parte de mi yo, de mi grupo, y en donde puedo participar. Un poco la teoría del small is beautiful lo que nos llevaría es a identificar los argumentos que hemos presentado en la primera parte: participación, competencia. Bien, pues vamos a ver qué es lo que pasa en realidad. Y es que podemos ver si los ciudadanos confían más en los gobiernos locales o en los gobiernos nacionales. Porque en todos los eurobarómetros, en todas las regiones del mundo, se hace esta pregunta. Hay preguntas de confianza política. Y hay preguntas de confianza política en las diferentes instituciones que no solamente incluyen el gobierno local y el gobierno nacional, sino la corona en los países monárquicos, el ejército, la administración pública, etcétera, etcétera. Tenemos, por lo tanto, esas preguntas que es verdad que se formulan de forma diferente, pero al final, si se hacen los estudios y se comparan, dan respuestas válidas. Y lo que tenemos es, lo vemos poco, y yo aquí lo vemos mejor. Y lo que tenemos es que en todas estas regiones, no sé si lo puedo ver, no me da el puntero, pero tenemos lo que contestan en los diferentes países de diferentes áreas geográficas: el este de Europa, el oeste de Europa, las Américas, Asia del Sur, los países del este, Asia del norte de África y del Middle East y África. Y ante esa pregunta, las respuestas que tenemos, fíjense en la última fila, es que el 62 casos, es decir, en el 56% de los países, los ciudadanos, en el 56% de los países, los ciudadanos confían más en los gobiernos locales que en los gobiernos nacionales. En el 56% de los casos. Muy liderado por la Europa occidental, fíjense que esa segunda fila, en donde 12 de los 14 países analizados expresarían una mayor confianza en los gobiernos locales, ninguna una menor confianza, y sí dos casos mayor confianza, una confianza indiferente. En general, en todos, como promedio, en todas las regiones, en todas las áreas geográficas, hay más confianza en el gobierno local, con la excepción de África. En África hay una confianza claramente mayor en los gobiernos nacionales que en los gobiernos locales. Esta ya nos da una primera respuesta. Bueno, es una mayoría, el 56%. Es una mayoría que no es una mayoría aplastante, ¿verdad?
Y entonces lo que observamos si nos metemos en las tripas de estos eurobarómetros es que hay una enorme diferencia interregional y intrarregional también. Y aquí, en este segundo gráfico, lo que encontramos es cada puntito representaría un país. Si ven abajo en el eje horizontal están las diferentes regiones geográficas: África, Américas, el mundo árabe, Asia, Europa del occidental y Europa oriental, y hay una enorme dispersión. ¿De acuerdo? África, estar por encima de la raya, de la línea que aparece en el centro del gráfico, significaría que son países en los que la confianza en el gobierno local es mayor que en el gobierno nacional, y estar por debajo lo contrario. Entonces, en general vemos África, ya hemos mostrado estos datos, y luego vemos casos que se destacan aquí, que son casos interesantes. Por ejemplo, si vamos desde la derecha hacia la izquierda, en el caso de Europa Occidental se destaca el caso de Francia. En Francia confían extraordinariamente más los franceses en los gobiernos locales que en los gobiernos nacionales. Esto nos lleva a la hipótesis de la identidad de lo local, porque si hay un país en donde los municipios son pequeños, no diminutos, es en Francia. En Francia hay 36.000 municipios. Y, sin embargo, los ciudadanos piensen que con una atomización tal los municipios son muy pequeños y tampoco tienen tantas posibilidades de desarrollar tantas políticas. Entonces estaría anclada esta convicción, no tanto en esta afirmación, no tanto en la convicción de la competencia como desarrollo de políticas públicas, que también porque los municipios de los países nórdicos, esa sería un poco la hipótesis, sino que lo local, la identidad local importa. El gobierno central me parece muy lejano. Prefieren los ciudadanos un gobierno de proximidad. México, en el caso, está ahí computado y estaría en la línea un poquito por debajo. Prácticamente en la línea, pero un poquito por debajo. Es decir, hay un poco, muy poco, pero mayor confianza en el gobierno nacional que en el gobierno local, según el Eurobarómetro de las Américas. Bien, pues esto tiene el interés de mostrar los casos. Tendríamos, y tiene también un interés de una realidad para explorar lo que hay detrás de cada situación, de cada posicionamiento. Habría que hacer ya estudios de caso de los que no disponemos. ¿Por qué China está tan bajo? ¿Por qué Egipto está tan bajo dentro de los países del mundo árabe? Estados Unidos está muy alto. Estados Unidos está muy alto de acuerdo con los estudios que ya hemos visto en los que los estadounidenses confían más en los gobiernos locales. Bien, pues aquí tenemos la realidad de la confianza. Más confianza, por lo tanto, las primeras conclusiones preliminares en el gobierno local, pero no es abrumador, de modo que no es concluyente. Las claves por los países en donde sí se muestra claramente que hay mayor confianza, las claves pueden estar, como había comentado, tanto en la identidad local como en el papel del estado de bienestar. El hecho de que los países del norte de Europa puntúen los más altos, los países del norte de Europa nosotros les llamamos los sospechosos habituales, porque siempre, da igual lo que midamos, todo lo hacen muy bien, siempre están en los niveles más altos de confianza política, de descentralización, de estado de bienestar, de transparencia, de integridad pública. Pues el que los sospechosos habituales puntúen tan alto quiere decir que tiene que ver con esas dos componentes, probablemente, pero habría que hacer algunos estudios mayores de profundidad. Estos son meras hipótesis. Vamos a la tercera de las preguntas y voy avanzando porque quisiera que hubiera espacio para las intervenciones y la participación de los miembros de la sala. Vamos a la tercera pregunta. Entonces, si hay buenas razones para defender el gobierno local, pero no todos los ciudadanos en todos los países del mundo confían más en el gobierno local que en el gobierno nacional, entonces, ¿qué ha pasado? Se han producido procesos de descentralización. Esos procesos de descentralización han sido
profundos, han tenido lugar en todas las zonas regionales, en todos los ámbitos geográficos, pues también tenemos datos para aproximarnos a esta pregunta. Aproximarnos al mundo de descentralización es aproximarnos a la noción de la autonomía local. La autonomía local aparentemente es una noción simple, porque depende de qué disciplina una aproxime la autonomía local, mira solo una cosa: lo fiscal, lo legal, lo organizativo, pero es un concepto, es una noción compleja que tiene muchas dimensiones. Su definición estaría ahí, es una definición muy sencilla: el derecho y la capacidad efectiva de las entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes. Esta definición está tomada de la Carta de Autonomía Local. Ustedes saben que en Europa los países europeos han firmado un acuerdo internacional al que se obligan para defender la autonomía local, que les impone una serie de requisitos y se les supervisa periódicamente el estado de defensa de la autonomía local. Pero aunque sea tomada de la Carta de Autonomía Local, sin duda es un concepto que puede viajar bien para capturar de lo que estamos hablando, en esa división vertical de poder entre los diferentes niveles de gobierno, que significa que tenemos una verdadera descentralización política, no solo una descentralización administrativa, no entes delegados de otros niveles de gobierno, sino una descentralización política, capacidad para tomar decisiones sobre una parte importante de sus asuntos. Y es un concepto que, como decía, es poliédrico, tiene diferentes dimensiones, porque la autonomía la tenemos que tener en cuenta, como aparece aquí en este marco, no solo el enfoque local, el enfoque legal, que hable del estatus constitucional del gobierno local y de las competencias, sino también del estatus funcional, lo que hacen, el desarrollo de las tareas y las responsabilidades. Tiene un aspecto también de relaciones verticales, es decir, las relaciones intergubernamentales y qué capacidad tienen los gobiernos de acceder y de hacerse oír en otros niveles de gobierno, los gobiernos locales, y tiene también, sin duda, una dimensión organizativa de autorregulación. Entonces, en este concepto poliédrico de la autonomía local se han producido proyectos de investigación, se han producido mediciones, proyectos de investigación que han acabado convirtiéndose en mediciones empíricas, cuantitativas, con números de la autonomía local. Y el producto más reciente ha sido este que hemos presentado y publicado en el año pasado, en 2022. Recogemos la medición de la cuantitativa de la autonomía local en 57 países, que incluye México, y su evolución a lo largo de 30 años, entre 1990 y 2020. Es verdad que no cubre todos los países, entonces respondería solo parcialmente al título de la intervención, pero tenemos unos datos muy interesantes y que además nos afectan o cubren el territorio del país en donde estamos. Este índice de autonomía local lo pongo aquí para que se hagan una idea y voy a pasar muy rápidamente por los diferentes indicadores para que nos quedemos con una noción clara de lo que intenta, cómo lo mide y también pues defender su validez porque está basado en datos válidos, digamos, y fiables, y su validez porque está inspirado en teorías de la descentralización política. Hay 7 dimensiones y 11 indicadores. Y lo que se hace cuando se aplica un índice, ustedes lo saben, es tomar un índice, es un metro de medida, tomo esa medición y la aplico en el lugar en el que quiera observar para obtener datos y poder darle una puntuación. Y entonces lo que hacemos es desarrollar esas dimensiones y las presento aquí. Presento qué es lo que mide cada dimensión, qué tipo de observación hace
para poder dar una puntuación al sistema de gobierno local de cada país. Y en la parte de la derecha presento la evolución de la autonomía local según esa dimensión entre 1990 y 2020. La autonomía legal claramente es muy importante. La autonomía legal tiene que ver con la garantía, la defensa de la autonomía local constitucional en la Constitución, que no se pueda abolir como pasa en el Reino Unido, por ejemplo. En el Reino Unido, de un día para otro, desde Westminster, desde Londres, se pueden abolir los gobiernos locales. No tiene una defensa, una garantía constitucional como sí tiene en España, que está defendida por la Constitución española. Que es, por lo tanto, que tenga esa defensa y que exista una cierta autonomía en elegir, en seleccionar las tareas de las que se hace responsable. Hay dos sistemas en los gobiernos locales: el sistema en el que los gobiernos locales solo pueden llevar a cabo un elenco muy tasado de tareas, y otros en los que prima, ese sería el ultra vires, y otro en el que prima la función de completar las políticas públicas allá donde otros niveles no actúen. ¿De acuerdo? Entonces, la autonomía, niveles altos de autonomía se asociarían a defensa constitucional, defensa, blindaje en las leyes, en leyes importantes, y también un elenco de tareas amplio. Esta autonomía legal ha ido ascendiendo, ha aumentado en todos los países. Aquí esto es la media de los 57 países que se miden. Ha aumentado en los últimos 30 años. Es verdad que fíjense ese inicio tan agudo, ¿no? Esa pendiente tan aguda del inicio tiene que ver con todos los países, que son muchos, del bloque de la Unión Soviética después de la caída del muro de Berlín de 1989, cuando los países decidieron, todos los países de ese bloque decidieron poner en marcha gobiernos locales autónomos. La autonomía funcional tiene que ver con las tareas que se desarrollan, y aquí lo que medimos es si los gobiernos locales tienen responsabilidades en todas esas áreas: educación, sanidad, servicios sociales, vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Como media internacional ha aumentado, pero ven un descenso en los últimos años. Y esto tiene que ver con procesos de descentralización generalizados después de la crisis de Lehman Brothers, a partir de la crisis de 2008. A partir de la crisis de 2008, en general, y con diferentes argumentos, ha habido muchos gobiernos nacionales que han recentralizado competencias en el gobierno central, tomándosela a los gobiernos locales. Esto es un fenómeno que no afecta a todos los países, pero que al final, como media, sí que nos lleva a ver que hay un leve descenso. La tercera de nuestras dimensiones es la discrecionalidad política. No solo importa desarrollar tareas, sino tener el poder de decisión sobre esas tareas, poder decidir verdaderamente qué es lo que se hace. ¿Por qué es importante para la autonomía tener discrecionalidad política? Porque hay veces que los gobiernos locales sí tienen que desarrollar tareas, tienen los medios, pero deben someterse a unos marcos, a unos criterios que se dictan desde el nivel de gobierno nacional. Y esto mermaría uno de los aspectos de la autonomía local, al igual que en la anterior. Aquí correlacionan las dos dimensiones, al igual que en la anterior dimensión se ha producido también un descenso. La autonomía financiera es muy importante, la autonomía financiera, y la medimos con 4 indicadores. Primero, que los gobiernos locales puedan imponer sus propios impuestos. En segundo lugar, que las transferencias que reciban de niveles de gobierno a superiores sean no condicionadas, que ellos puedan decidir a qué políticas aplicar esos fondos. En tercer lugar, que la mayor parte del presupuesto provenga de recursos propios, de impuestos o de tasas locales. Y en cuarto lugar, que tengan capacidad de endeudarse. Es una dimensión muy importante, la desagregamos de esta manera y la medimos con porcentajes. Si las transferencias condicionadas son un 80%, condicionadas, los niveles de autonomía local son muy bajos, 0, y etcétera, etcétera, etcétera. En quinto lugar, me parece, sí, quinto lugar, la autonomía organizativa. Los gobiernos
son más autónomas organizativamente si pueden decidir sobre aspectos de su sistema político, por ejemplo, elecciones, los elementos electorales, si pueden decidir el tamaño de la circunscripción o si pueden decidir sobre cómo son las elecciones, elecciones directas o elecciones directas alcalde o sistema proporcional, sistema electoral mayoritario. Y también está el elemento organizativo tiene que ver con la administración, si los gobiernos locales pueden decidir sobre el salario de sus empleados, sobre si pueden poner en marcha o no las empresas públicas, sobre si pueden autónomamente reclutar a su personal. En esto ha habido un incremento con un breve interludio en el que se ha producido un descenso. La sexta de nuestras dimensiones sería la no interferencia, es decir, que los gobiernos locales sean autónomos para tomar las decisiones que quieran siempre que respeten la legalidad, no haya una supervisión administrativa, el posible control de los niveles superiores de gobierno sea por legalidad y no por oportunidad. Y aquí se ha producido un aumento en general. Y la séptima de nuestras dimensiones sería la capacidad de los gobiernos locales de acceder a otros niveles de gobierno. Es decir, de poder llevar su voz, tener representación formal en órganos en donde se toman decisiones que afectan a los gobiernos locales, informal también, a veces canalizadas a través de los partidos políticos, y que tengan capacidad de influencia, no solo tengan ese sitio en la mesa, sino que ese sitio en la mesa, cuando estar sentado en esa mesa y ejercer su voz, tiene un impacto real en los procesos de toma de decisiones o procesos decisorios. Pues bien, si hacemos la media de todas esas dimensiones y ponemos en este gráfico de araña la evolución, lo que vemos es que en estos 30 años, en general, como media, como promedio, la autonomía local ha aumentado. El círculo, el poliedro interno en azul representaría cómo era la media de la autonomía local entre 1990 y 1994, y el externo es cómo es ahora, la media de los 5 últimos años. De modo que la autonomía local en general en 57 países en el mundo ha aumentado, medido empíricamente con estas dimensiones y estos indicadores que acabo de describir. Ha aumentado, como han visto, estos son los gráficos que he presentado en cada una de las dimensiones unidos. Ha aumentado en cada una de las dimensiones, con las líneas de abajo son precisamente las de las capacidades, las de las competencias, que ha disminuido levemente. Si lo que hacemos es poner un ranking de países, tenemos, estoy mirando ahí, pero necesito mirar aquí para que sea más, lo pueda leer mejor. Tenemos a los sospechosos habituales en los primeros puestos, es decir, países como Finlandia, Suiza, Islandia, Suecia, Francia, Dinamarca, que son los que tienen unos niveles más altos de descentralización, de autonomía local, y en la parte de la derecha, que serían los países que tienen un nivel más bajo de autonomía local, tendríamos a Moldavia, Rusia, Bielorrusia, Israel, Malta, Chipre, Irlanda. Y un poquito más a la izquierda, pero poco, estaría México con unos niveles relativamente bajos de autonomía local, medidos según el índice de autonomía. La media, como ven, se sitúa en la línea roja que aparece en la mitad del gráfico. Si lo que analizamos es los últimos años, lo que vemos es que se han producido, por hablar de la realidad más inmediata, lo que se ha producido es pocos cambios, con algunos países que han subido de una forma relevante, como Portugal, y otros países que han bajado de una forma relevante, como Austria. Tenemos en la última columna de la tabla, en rojo los que han disminuido y en verde los que han aumentado. México sería uno de los casos en el que ha habido en los últimos 5 años un descenso en los niveles de autonomía local.
Lo que descubrimos y hallamos también con este proyecto es que no hay una relación entre autonomía local y sistema de gobierno. Los sistemas federales no tienen un nivel mayor de autonomía local, pese a que podría haberse defendido intuitivamente, ni el tamaño de los municipios. El hecho de que haya municipios pequeños o municipios grandes en un país no tiene tampoco incidencia. Y lo que descubrimos también es que hay una correlación entre la satisfacción de los ciudadanos con los servicios y la democracia local y la autonomía local, la importancia percibida del gobierno local y la autonomía local, y la confianza en el gobierno local y la autonomía local. Mayor confianza en el gobierno local, mayores niveles de autonomía. Y concluyo con esto, que es repetir de nuevo los mensajes que espero haber sido eficaz en trasladar a lo largo de esta conferencia. Hay argumentos, desde luego, hay argumentos para defender la autonomía local. Yo soy una municipalista convencida. Yo creo en el gobierno local. Yo me emociono cuando leo a Tocqueville. Hay buenos argumentos, por lo tanto. Los ciudadanos en general tienden a confiar más, pero hay muchas diferencias y no es concluyente, y queda desde luego mucho por hacer en grandes áreas geográficas del mundo para fortalecer estos procesos de descentralización y que lleguemos a tener unos gobiernos locales fuertes que tengan ese genio del lugar, esa capacidad de inspirarse en las condiciones, de detectar las condiciones de lo local, de la comunidad, y adaptar sus políticas y su acción a esas condiciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le agradecemos mucho a la doctora Carmen Navarro Gómez de la Universidad Autónoma de Madrid en esta conferencia magistral, el papel de los gobiernos municipales en el mundo de hoy. Y queremos abrir una ronda de preguntas y respuestas, para lo que les pediré, levanten su mano. Vamos a dar oportunidad de 3 preguntas, doctora, si lo permite. Hacemos las 3 preguntas y ya posteriormente contestamos las preguntas, pero sí les pido, por favor, levantar su mano, darnos su nombre y de dónde nos acompañan. Acá están ya las tres participaciones de este lado. A ver, aquí el maestro Jorge Ledón nos va a indicar. Sí. Muchas gracias. Froilán Hernández, del doctorado en Políticas Públicas y Desarrollo. Sí, Froilán Hernández, del doctorado en Políticas Públicas y Desarrollo. Muchas gracias por su presentación. Volverla a ver por acá. Mi pregunta es muy tramposa para quienes conocen mi tema de investigación, pero quisiera preguntar así sencillo, ¿no? ¿Cuál cree usted que es el papel de los gobiernos municipales respecto a la calidad de vida de las personas? Así sencillo. Bien, hacemos las 3 preguntas, ¿le parece, doctora? Sí. Nombre, de donde nos acompaña y su pregunta, por favor. Gracias. Angélica Cázares, maestra del Departamento de Políticas Públicas. Y mi pregunta es si usted cree que hay una tendencia centralizadora, porque yo tengo la impresión de que ha habido en los últimos 10 años, y por lo menos en México, prácticamente desde el 2012 a la fecha, una onda centralizadora, contraria totalmente a la de los años 90, que fue un clarísimo esfuerzo por tener una tendencia descentralizadora. Y me parece que, no sé, relacionado con esto mismo, si es además una tendencia de los últimos gobiernos, que tiene que además que ver con la personalidad de quienes han ostentado las presidencias, por ejemplo, el caso Brasil, Argentina, México, Donald Trump en Estados Unidos, etcétera. Y bueno, entonces mi pregunta es si, ¿y eso en qué va en relación a la exposición que usted hizo? Porque si veíamos en esta gráfica de la araña que ha habido este crecimiento por el fortalecimiento municipal, pero por otro lado, una
clarísima tendencia de gobierno centralizado. Sí. Gracias. Bien, en esta ronda una pregunta más, por favor. ¿Qué tal? Soy Axel Ortega de la carrera de Administración Gubernamental. Y bueno, pues primero que nada agradecerle por esta excelente ponencia y preguntar, pues de qué manera a través de los municipios y de las zonas metropolitanas podríamos, digamos, trabajar en estos problemas que existen en el país, ¿no? Como la inseguridad o pues las desigualdades sociales. ¿Sí? ¿Contesto? Sí, por favor. Muy bien. Doctora, gracias. Gracias. Gracias por las preguntas, todas muy pertinentes y algunas más difíciles que contestar. El papel de los gobiernos locales en la calidad de vida de las personas, claro, pues depende de lo que tengan atribuido los gobiernos locales como competencias. En los sistemas en los que los gobiernos locales son los que proveen el estado de bienestar, y hay muchos ejemplos, sobre todo en el norte de Europa. En el norte de Europa, toda la política de educación, toda la política de sanidad y toda la política de asuntos sociales está en las manos de los gobiernos locales. Está en las manos de los gobiernos locales. Ellos tienen un papel determinante en proveer el bienestar de los ciudadanos. Sin embargo, en otras latitudes del mundo, aunque quisieran, no tendrían ese papel. Desde luego, siempre son, como decimos también en temas de gobierno local, son los gobiernos de proximidad, son los que están en primera línea. En el COVID les hemos visto siendo los que han reaccionado en el momento, en el primer momento, pero si les fallan la autonomía financiera y la autonomía competencial, no pueden desarrollar ese papel. Como un desideratum, pues tampoco me atrevo a lanzar una respuesta como un desideratum. Tienen que tener capacidades. Tienen que tener capacidades financieras, capacidad institucional. Nosotros en España lo vemos muy claro cuando analizamos empíricamente a los municipios. Tenemos en España 63 ciudades de más de 100.000 habitantes, pero el 80% de nuestros 8.131 municipios tienen menos de 1.000 habitantes. No pueden hacer el 80%, por más que quisieran, no pueden desarrollar, dar mucha provisión de bienestar. Si entendemos por bienestar, el estado de bienestar en sus 4 pilares: sanidad, educación, pensiones y asuntos sociales. Esa sería mi respuesta. La tendencia centralizadora, sí, no lo digo yo, lo dicen los datos. No, sí, efectivamente. Y no es algo que se ha producido en un país, sino en muchos. En España también se ha producido una tendencia centralizadora. Y los municipios, ¿cómo pueden trabajar en los problemas? Pues tienen la capacidad de poder trabajar en los problemas de la gente porque son los que están allí atendiendo a los ciudadanos. Como digo, la primera línea de donde acuden los ciudadanos. Y eso lo tienen y no ese puesto no se lo disputa a ningún otro nivel de gobierno. Claro que pueden contribuir a trabajar en los problemas. Hay muchos problemas, por ejemplo, cuando hablamos del cambio climático, los gobiernos locales tienen un papel muy importante a desarrollar en los gobiernos locales, en este que es uno de los grandes problemas que nos afectan, porque el cambio climático tiene que ver con temas de movilidad, típicamente responsabilidad de los gobiernos locales, movilidad, transporte, con temas de urbanismo, con temas de energía, típicamente de responsabilidad de los gobiernos locales. Entonces, tienen mucho que hacer, pueden desarrollar muchas acciones, no son, depende de la latitud, del punto en donde nos encontramos, pues son responsables más exitosos o menos en este papel. Muy bien, ¿podemos abrir otra ronda? Muy bien, entonces el maestro Jorge Ledón nos dirá quién adelante, nombre por favor y de dónde nos acompaña. Hola, buenas tardes, muchas gracias por su conferencia, muy interesante. Mi nombre es Alan Salas de la Maestría en Políticas Públicas y mi pregunta es mencionó uno de los ámbitos para medir la autonomía local, una era la autonomía legal y uno de los indicadores era sobre si se puede elegir las tareas de las que se va a responsabilizar el gobierno local. Esto me parece muy distante a la realidad mexicana en el sentido de que no me imagino a los gobiernos locales eligiendo qué responsabilidades
Ujú. van a tener, ¿no? Aquí está muy claro cuáles son las responsabilidades y las atribuciones de cada nivel de gobierno. Y mi pregunta es, ¿en qué países se ha dado esto, donde los gobiernos locales eligen qué atribuciones van a tener y qué tal ha funcionado este Ujú. mecanismo? Ujú. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rafael Ponce, de estudiante de Gestión y Economía Ambiental. Y la pregunta que tengo es, ¿cómo se puede desde la democracia participativa impulsar acciones de mejora y políticas públicas municipales que respalden los gobiernos para mejorar los espacios públicos? Muy bien, muchas gracias. Pues también 3 preguntas, ¿a cuál más interesante? Igualmente. Una pregunta más, doctor. Perdón. Es verdad que son 2. Y ya he leído. No, faltaba yo. Hola, buenas noches. Antes que nada, pues agradecer el tremendo viaje desde Madrid aquí a Guadalajara. CUSEA siempre es su casa. Un placer. Yo soy Cristian Ubiarco, estudiante de Administración Gubernamental y Políticas Públicas. Felicitarla por todos los puntos, por todos los comentarios muy objetivos, muy puntuales, las gráficas, los datos, a veces muy crudos, muy contundentes. Y frente a esta debilidad y hasta cierto punto debilitamiento de lo que es el gobierno más cercano, que es el municipal, ¿cuál sería una clave para fortalecer el Estado de Derecho de los gobiernos municipales? Porque aquí en México lo tenemos muy claro, que es el 115 constitucional, nada más que muchas veces pues pasa de largo, luego empiezan los tintes políticos en muchas de las ocasiones que aquí se da de que un ejemplo burdo serían avenidas, parques, de que están en la división entre diferentes municipios y ahí empieza la pelea, ¿verdad? No, que este parque te toca a ti, municipio fulanito. No, de que esta avenida te toca a ti, municipio fulanito de tal. Frente a este debilitamiento y pues tintes políticos, ¿cuál sería una clave para fortalecer el Estado de Derecho y para fortalecer el profesionalismo del municipio, más que nada para brindar una buena calidad de vida a los ciudadanos? Muchas gracias. Muchas gracias. Pues procedo a intentar dar alguna respuesta a las preguntas que se han formulado. En cuanto a este sistema en donde algunos países tienen competencias estrictas, fijadas y tasadas, ultravires, sistema ultravires, y otros donde tienen competencias residuales. En estos países donde donde el sistema es de competencias residuales, lo que sucede es que los gobiernos locales tienen marcadas unas competencias que pueden desarrollar y además hay una cláusula que normalmente establece que pueden desarrollar tareas en todo lo que tenga naturaleza local en la medida en que no intervengan en las competencias de otros niveles de gobierno. Esto es el sistema español, por ejemplo. De modo que, y precisamente con esa competencia residual, los gobiernos locales se han ido expandiendo mucho. Pienso en, fueron los primeros que abrieron guarderías cuando la mujer se incorporó al mercado de trabajo y los gobiernos regionales estaban todavía en la universalización de la educación y de la sanidad. Fueron los primeros que empezaron a dar ayudas a mayores. No están las políticas sociales en sus competencias duras, sin embargo, con esta cláusula de complemento sí pueden desarrollarlo. De políticas que tengan que sean locales en su naturaleza. Claramente, un gobierno local nunca va a desarrollar la política de defensa o la política de pensiones o de relaciones internacionales, pero hay temas sociales, de educación, de sanidad, que sí tienen ese componente o pueden tener ese componente local. En cuanto a la democracia participativa, pues es algo que está en general en los gobiernos. Lo he mencionado, que los gobiernos exploran y desarrollan y ponen en marcha con mayor o menor éxito y con mayor o menor convicción mecanismos de participación. Los presupuestos participativos son muy típicos, donde los ciudadanos deciden a qué proyectos dedicar una parte muy pequeña, pero lo deciden ellos, del presupuesto. Esta es esta forma, de la misma manera que recuerdan que
Bismarck decía, las leyes son como las salchichas, que me gusta verlas al final, pero no cómo se hacen, no el proceso en cómo que se hacen. En lo local sería exactamente lo contrario. Son salchichas artesanales que se desarrollan y se ponen en marcha o se decide de una forma transparente y en donde los ciudadanos conocen los materiales y los productos que conforman la salchicha. De forma que no es eso de me gusta comérmelas, pero no no quiero saber cómo se han hecho, que Bismarck refería a las leyes y la producción de las leyes, ¿no? Y en cuanto a fortalecer la autonomía de los gobiernos locales, a ver, los gobiernos locales son fuertes porque se han producido procesos de descentralización. Eso es como se llama, como es la expresión que analizamos. Y eso quiere decir que se ha producido un trasvase de poder político del gobierno central a los gobiernos locales. Y eso está indicando un responsable. Yo cuando observo los países, México no lo he explorado mucho, pero cuando observo los países como el mío, donde se ha producido un proceso de descentralización a partir de principios de los años 80, lo que observo son leyes nacionales, cláusulas en la Constitución, paquetes económicos en donde, a través de los cuales se trasvasa ese poder. Además, habría que hacer más cosas. Vemos casos, porque claro, yo aquí he presentado una realidad de todos los gobiernos locales en tantos países del mundo. Luego, en esas realidades que como promedio nacional pueden tener unos niveles muy altos y muy bajos, pues hay casos que despuntan. Seguro que, bueno, en España, que tenemos unos niveles de descentralización X, hay gobiernos que despuntan porque han tenido una cultura política concreta, unos niveles de confianza de los ciudadanos por unas cuestiones tradicionales, una implicación de los ciudadanos en la vida política, un liderazgo innovador que ha perdurado en el tiempo, pero esos son casos que podemos ver en todos los sistemas. Pero digamos que la descentralización como gran obra generalizada es algo que la propia expresión lo define, es un concepto autodefinitivo. Descentralización. Muy bien, muchas gracias. Fuerte el aplauso, por favor, a nuestra conferencista, la doctora Carmen Navarro Gómez de la Universidad Autónoma de Madrid, en esta ponencia, el papel de los gobiernos municipales en el mundo de hoy. Y quiero invitar al doctor Enrique Cabrero, por favor, le entregue también al doctor Antonio Sánchez Bernal y por supuesto a Roberto Arias, al doctor Roberto Arias de la Mora, para poder entregar este reconocimiento por la participación en este foro de los 40 años de la reforma municipal. Muchísimas felicidades a quien le agradecemos profundamente las reflexiones que el día de hoy nos ha dado. Y a todos ustedes quiero invitarlos a que continúen viniendo en estos 3 días, a partir de hoy, mañana y pasado mañana, a las demás actividades que vamos a tener en este foro de los 40 años de la reforma municipal y por supuesto agradecer la presencia de todos. Adelante, doctor, ¿quiere dar unas palabras? Adelante. No, nada más recordarles que mañana empezamos a las 9 de la mañana. Efectivamente, el día de mañana empezaremos con la reforma en el artículo 115. Ha cambiado los gobiernos municipales mexicanos, la pregunta, y estará, por supuesto, el doctor Enrique Cabrero, Donatiu Guillén, Mauricio Merino y María del Carmen Pardo. Así es de que es imperdible y aquí los esperamos en este mismo lugar y agradecemos a todos su presencia y les pedimos sigan todas las actividades que tenemos en este foro de los 40 años de la reforma municipal aquí en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y los invitamos a también una pequeña degustación y que nos acompañen a un brindis que tenemos en la parte de afuera. Enhorabuena, les agradecemos. Muchas gracias.